Bueno, pues vamos a trabajar con un nuevo texto, así que nos vamos al bloque 3, block 3, que es donde están los textos, como ya sabemos. Bajo, 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 block 2, bajo, 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 block 3, ¿ok? Y saltamos al que está cuarto, que es el que dice Texts Comparing Families, ¿ok? Dentro del bloque 3, que es el bloque de los textos, vamos al Texts Comparing Families, algo así como textos que comparan familias. Bueno, pues pulso ahí y como es habitual me encontraré pues con una ficha donde viene el texto con el ejercicio y otra ficha donde viene el solucionario, el key que llamamos, ¿vale? Pues una vez que estoy dentro de Text Comparing Families, me voy al segundo, al que dice Text Comparing Photos and Family. No hay fotografías, ahora explico por qué aparece lo de fotos. Pulso ahí y lo abro y tendríamos esa ficha. Son dos textos, ¿vale? Uno que se titula Britain's Biggest Family y que el ejercicio asociado es el de preguntas y respuestas, que es como el ejercicio número 1 del examen. Y el texto B, que no tiene título, solo text B, en donde el ejercicio similar, parecido, nos ayuda a ir preparando el ejercicio número 2, el de buscar una palabra sinónimo en el texto. ¿Vale? Bueno, lo de que aparezca fotos, porque eso está tomado de uno, el segundo estaba tomado de un libro donde precisamente acompañaban el texto con una foto, ¿vale? Por eso habla de, en las dos fotos, no sé qué, pero vamos, no es necesario, por eso no está incluido, que para entender y trabajar el texto no es necesario que se incluyeran esas fotos. Vale, como venimos haciendo habitualmente, vamos a leer primero, echar un vistazo a los textos y tal, revisar un poco el ejercicio y luego ya pues dejo el tiempo para trabajarlos y lo comentamos un poquito más adelante. Bueno, el primero es Britain's Biggest Family, ¿ok? Life in the Radford home isn't just like in most homes. The largest family in Britain consists of Noel and Sue Radford and their 16 children. All live in the same house. The No se oldest ve child... en pantalla el texto. ¿No se ve? Ay, perdón. Ok. Gracias, Rocío, por decírmelo porque es que me he venido pasando en otras clases y me he dado cuenta cuando ya estaba la grabación hecha. No sé, pues no sé por qué que cuando se abre un archivo diferente, bueno, no sé por qué hay que ponerlo aparte. Vale, gracias, Rocío. Ya creo que sí lo estás viendo. Decía entonces, all live in the same house. The oldest child, Chris, wasn't in this photo, aquí también había una fotografía, because he was at work. Things have become a little complicated in recent years because some of the children are now older and mature and can look after those who are young. The morning is the most difficult moment of the day when all the family needs to go to the bathroom. But this is also the time when they are organized. Mrs. Radford gets up really early and wakes the others up. Espero que tengan más de un baño. Another problem is shopping. The Radfords consumes 60 liters of milk a week and 14 boxes of cereal. So it's best for them to find the ones which are cheap. Esperemos que esto fuera, si existe esta familia, es verdad, que todo esto fuera antes de la crisis de la inflación, porque si no, imagínate, no hay Dios que compre nada. Ok, bueno, pues este es el texto, habla de familia y demás, como veis. Y nada, ahí tenéis como 5 preguntas. Recordad lo que, digamos, las condiciones para responder a las preguntas, que tienen que ser una frase completa, con sujeto, verbo, complemento, y que la información siempre tiene que estar en el texto. Si es posible copiarla literalmente, ningún problema, se copia literalmente. Puede ser que haya que hacer alguna modificación de pronombre personal o de sujeto, ¿vale? Y a veces, aunque no es lo más habitual, hay que reformular la respuesta, ¿vale? A partir de lo que nos dice el texto. Lo más habitual, recordad, es o que lo pueda tomar literalmente o que haya que hacer un mínimo. Pero hay que estar preparados porque también puede ocurrir, y de hecho a veces ha ocurrido, que al menos una de las preguntas del examen, una de las preguntas de ese ejercicio número 1,
pues no sea literal lo que pueda coger del texto, sino encontrar la respuesta y reformularla a partir de la información del texto. Ok, y el texto B también nos habla de otra situación familiar, también con unas fotografías que había por ahí. Both photos show groups of people who seem to enjoy a meal together. The photos are similar in that way. However, the contexts are different. Es decir, hay dos fotografías que parecen que son muy parecidas, pero que no lo son tanto. For example, the situation in photo A is less formal because everyone is more relaxed. In fact, they are wearing casual clothes and the atmosphere is friendly and nice. Perhaps they are celebrating someone's birthday. On the other hand, in the second picture, the situation is different. There isn't anyone who looks relaxed, and they are more serious, everyone wearing formal clothes. You can also see that what it is around them is more formal too. They might be somewhere like a hotel or an expensive restaurant. Anyway, I prefer to be in the first place because it looks really friendly and more comfortable to me. En este caso, como digo, el ejercicio es encontrar los sinónimos para esas palabras o definición, ¿vale? Ok, pues nada. Entonces dejamos un tiempo para que trabajemos esto tranquilamente y en cuanto que ya lo tengamos, lo repasamos y vamos a alternativas, etcétera. Bueno, vamos con el primer texto, Biggest Family, Britain's Biggest Family, y el ejercicio, ¿no? Lo que decíamos, pues es el questions, ¿vale? Normalmente sabes que el procedimiento que hacemos es leemos la pregunta, yo muestro cuál es el solucionario y luego me dais vuestras respuestas. Y esa es la parte interesante porque el solucionario, en la gran mayoría de ocasiones, no es algo inamovible y tal, sino que es una alternativa o una posibilidad más. Si tenéis algo que no se parece o que es diferente y tal, lo comentáis porque, o sea, lo que quiero decir es que no deis por supuesto que si vuestra respuesta es diferente, está mal, no, ¿vale? Sino que la comentamos, incluso puede que la mostremos escrita para que el resto de compañeros la vean y demás. Bueno, en la primera pregunta me dice, why are the Radfords different from other families? ¿Ok? ¿En qué se diferencian los Radford de otra familia? Bueno, pues me dice el solucionario. Perdón, estaba. Un momento, ¿dónde está? ¿No está aquí el texto? No, ese es el anterior, sí, pero es que no me da otra alternativa. A ver. Aquí pasa. Un momento, disculpad, es que creí que lo había descargado, pero de repente está en otro sitio. Sí, debería estar aquí. Firefox. Ok, aquí está. Bueno, entonces me dice el solucionario para ese primer, quizá como dice why, because. El solucionario ofrece dos alternativas, pero insisto, no tiene por qué ser la explica. Because they are Britain's largest family, porque son la familia más grande de Gran Bretaña, Britain's largest family. Si habéis reparado, porque os suena tal, en ambos textos se utiliza mucho el superlativo y el comparativo de los adjetivos. La más grande que o. O bien, because they have 16 children. ¿Ok? Eso es lo que lo hace diferentes. Porque son lo más grande o because they have 16 children. ¿Alguna otra alternativa? ¿Algo que tengáis diferente, parecido? Yo lo he puesto un poco parecido, pero no tiene nada que ver en realidad. Yo creo que está mal. Dime, Rocío. He puesto because Randolph's house is just like in most homes. Que su casa era complicada, ¿no? No, ese fragmento que has puesto, voy a mostrar lo que nos está diciendo Rocío. Ese fragmento que está como al principio, y dice, ella ha respondido, because
That's right, la primera. Because life in the Radford home isn't just like in most homes. Ok. Eso realmente es como si volvieras a decir, a repetir la idea de la pregunta. La pregunta es, ¿qué es diferente? Y la respuesta que tú has dado, Lucía, es la vida en la casa de los Radford es diferente, o sea, no es como en la mayoría de las casas. Entonces, realmente ahí no estaría respondiendo, digamos, como si fuera un eco de la pregunta, porque es la misma idea. La respuesta es lo que hay que darle a la respuesta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que son diferentes? ¿Por qué esa casa isn't just like in most homes? Porque la vida no es como en la mayoría de las casas. ¿Vale? Vale. ¿Una otra posibilidad? Ok. Ok. No. It's the largest family. Esa respuesta, a ver, estaría un poco incompleta porque it's the largest family in Britain. Pero si tú because it's the largest family o incluso sin el because, vamos a poner la situación más así, it's the largest family, te daría puntuación. Porque la respuesta más está en torno a eso. ¿Vale? Pero it's the largest family, te rascarías algo. Esa es la buena. Esa es la buena. Eso sí que tendría los dos puntos. Eso sí. La otra, insisto, que bueno, también te darían algo. Puede que a lo mejor la mitad o un poquito más. Pero la buena sería la primera. Otras alternativas. No. Ok, perfecto. That's right. Great. Bueno, la siguiente pregunta. Me dice, how many people are there in the family? Y aquí hay pocas alternativas. Pero lo que pasa es que puede ser un poquito tricky. Es decir, puede ser un poquito tramposilla esta pregunta. La pregunta dice, ¿cuántas personas hay en la familia? ¿Vale? El there is, there are. Bueno, pues la respuesta, digo que creo que aquí tendríamos pocas alternativas. There are, hay, there is, there are 18 people in the family. Por eso los 16 más 2. Digo que es tricky porque, claro, de repente alguien está en el examen, le ponen este texto, va corriendo, y claro, el número que viene expreso es 16. 16. No, 16, that's right, porque la pregunta es muy específica. En la familia, in the family. That's right. ¿Vale? Cuando haya por ahí números implicados en las preguntas y demás, es algo que ya nos ha salido alguna que otra vez en otro texto, prestarle atención, que a ver si van a intentar un poco hacer algún truquito de esto, ¿no? There are 18 people in the family. Si de repente no me acuerdo del there are, el there is, y pongo they are 18 people in the family, también lo tendría que dar por válido, ¿vale? They Y are. si dices en qué consiste la familia, o sea, yo he puesto they are consist of Noel and Sue Randolph and their 16 children. Ok, bueno, yo diría primero, they consist, ¿vale? No pondría they are, sino they Vale. consist. Y aunque exactamente no es lo que estaban pidiendo, porque ya digo, son bastante precisos cuando te dicen cuántos, how many, si la pregunta te dicen how many, está esperando específicamente un número. Pero algo tendrían que dar, Rocío, porque realmente has respondido a la pregunta y has respondido con una frase completa, ¿vale? No has dicho 18, pero pues son 18. O sea que algo darían, no te la darían toda por mal, ¿vale? Podría ser entre la mitad o un poco menos, pero darían algo, porque realmente está bien formulada y responde de alguna manera a la pregunta, ¿vale? Pero ya digo, cuando haya question words que son muy específicas, como esta, por ejemplo, how many, o how often, o what's the time, intentad siempre buscar también una respuesta específica. Porque si eligen ese tipo de question words, como digo, porque están buscando una respuesta concreta, ¿vale? Ok, venga, vamos con la siguiente. Que me dice, what do the older children do with the young one? ¿No? Es decir, ¿qué hacen los hijos mayores
Fijaos, older, esto es un comparativo, más mayor, más viejo. With the young ones, con los jóvenes, ¿no? ¿De qué manera se relaciona? ¿Qué es lo, no, literalmente, qué es lo que hacen los mayores con los más jóvenes? ¿No? Bueno, pues atendiendo al texto, el solucionario me dice lo siguiente. The older children look after the young ones. ¿Vale? Por el look after, quizás. Ok. Ok. Ok, let's try. Entonces, los mayores pueden cuidar de los que son más jóvenes. Eso sería más o menos la traducción. Young es el adjetivo joven. ¿Vale? Young. Lo que pasa es que a veces young unido, por ejemplo, a one, en singular, en plural, ones, es el joven, los jóvenes. ¿Vale? Sí, 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 pero podría valer perfectamente. Look after, cuidar. ¿Vale? Ese es un phrasal verb que también aparece bastante. Cuidar. ¿Vale? ¿Alguna otra alternativa? La idea es esa, que los mayores. Dime, Julio. Sí. After. Ajá. Ok. Que look after young children. El to no sería necesario. Por lo demás, perfecto. Esa formulación estaría bien. Can look after young children. All the children can look after young children. That's right. En el texto aparece que son, creo que son young children o the young, a ver, lo localizo por aquí. Those who are young. Aquellos que son jóvenes. ¿Vale? Ya digo, young es un adjetivo. Hay veces que esta construcción de un adjetivo con el pronombre one para el singular o con el pronombre ones para el plural, lo que hace es convertir a ese adjetivo en un sustantivo. Entonces, the young ones serían los jóvenes, y es un sustantivo, se refiere a las personas. O si es singular, the young one, pues el joven. ¿Vale? O sea que a esta combinación, pues si vuelve a aparecer, recordad, un adjetivo más el pronombre one en singular o ones en plural se está refiriendo a eso. O sea, lo convierte en un adjetivo en un sustantivo, en singular o en plural. Normalmente referidos a personas, normalmente, no siempre, pero referidos a personas, ¿vale? Por ejemplo, el adjetivo bright, por tener así un ejemplo, y bueno, porque me suena de una canción. El adjetivo bright es brillante, pero también significa una persona muy inteligente, ¿vale? Pues entonces, si yo quiero decir el inteligente, yo diría that's right, the bright one. Esa sería la persona que es inteligente. Entonces, esa combinación del adjetivo con one o ones, pues tiene esa característica, esa capacidad. Ok, vale. Y vamos, no, no es la última, nos quedan dos todavía de questions. La siguiente me dice, is there any problem in the morning? Why? Vuelvo a recordar una vez más que, aunque sobre todo en esta primera parte del curso vamos a ver los textos, preguntas que hay que responder primero, hay que empezar su respuesta con sí o no, es la respuesta corta. En el examen las preguntas siempre serán preguntas con question words. Pero bueno, como practicamos aquí también eso, pues... no, siempre empezará la pregunta que te hagan, siempre será con una question word. Nunca será is, are, do you. Siempre serán con una question word. Porque por eso es lo de complete sentence, porque ellos quieren que tú hagas y respondas con sujeto o verbo complemento. Que no haya yes, ni no, ni nada de eso. Que comprobar y que tú te centres en la creación, la formación de esa frase. ¿Vale? Bueno, pues a ver cómo respondemos bueno, como sugiere el solucionario que podemos responder a esta pregunta. Y me dice, yes, there is, haciendo una respuesta corta completa, o yes. Pero te referías a esta concreta. Ah, perdona, Elena, que creí que decía como en general. Sí, sí, aquí sí, claro, sí, sí.
Sí, 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 se puede, se puede. Puedes poner yes, there is, o yes. Y luego la yes punto, y luego la frase, o yes, there is because. Pero bueno. Yes, there is. All the family needs to go to the bathroom. ¿Vale? Y no sé si hay alguna otra formulación, pero esa sería la idea. There is. Yes, there is. No, el orden es lo que estaría. Ajá, exacto. Exacto. Vale. The most difficult time. Vale. Ok. Perfecto. A ver, lo que decíamos. Hay veces, o sea, por ejemplo, si habéis hecho como Elena, que habéis copiado literalmente la respuesta y os parece súper larga, ¿es una frase completa? Sí. ¿Tiene sujeto, verbo, complemento? Sí. ¿Responde a la pregunta? Sí. Pues ya está. Claro, claro. Pues, no, pero lo digo también porque es verdad que hay veces que cuando escribís estas respuestas largas, como que, ¿será correcto? Sí, ¿por qué no? La que ofrece el solucionario es una reinterpretación, pero copiándolo del texto siempre que funcione. ¿Alguna otra alternativa? ¿No? Ok, pues venga, y ahora sí, la última. Ok, que me dice, what Yo no can they do? entiendo mucho lo que dice la pregunta. Perdona, José, que no entiendes bien la pregunta. No. Vale. Precisamente, bueno, voy a volver a comentar, que además no había quedado grabado, lo que estábamos hablando antes y de. Eh, Tanto en el texto como a veces en la pregunta, como ocurre aquí, pues yo me puedo encontrar con palabras que no entienda, pero que necesito conocer o al menos entender para poder responder. Ok. Bueno, what can they do? Ahí no tendríamos problema, pero si nos vamos a la segunda parte, la de so they don't spend so much money in shopping, quizás la palabra spend, ahí sí que nos plantearía a lo mejor algún problema, ¿no? Entonces, cuando ocurre esta situación, que hay una frase con alguna palabra que yo no entienda, recordad, primero, seguir un sistema. Intento identificar cuáles son las palabras clave, las keywords de esa frase. Las palabras clave son aquellas que, si yo le quitara toda la frase y solo me quedara con esas dos palabras o tres palabras, entendería el significado básico. A eso se refiere. Normalmente en una frase suele haber dos palabras, es la media. A veces hay tres, pero bueno, normalmente son dos. En el caso de they don't spend so much money in shopping, las palabras clave serían spend y money. Yo sé que esas son las dos importantes. Money, obligatoriamente, debería saber lo que significa. Dinero. ¿Vale? Ahí no hay alternativa. O sea, llegados a este punto, a este nivel, money, bueno, incluso te podría decir que spend también, pero bueno. Money Pero seguro. se dice que se gasta mucho dinero en la compra. ¿Que No, no. cuánto gasta en la compra? Es que la pregunta es un poco rara. No, lo que pasa es que está formulado de otra manera y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco el proceso ese. Entonces digo, spend and money. Gastar y dinero, ¿no? Ya lo he dicho. Bueno, dinero lo tengo que saber seguro. Spend, yo no sé lo que significa. Esa es la palabra que me está ahí dificultando. Pero sí sé varias cosas. Primero, que tiene que ver algo con el dinero. No sé exactamente el qué, pero algo, una acción con el dinero. Segundo, bueno, que es un verbo, porque lleva adelante don't. Y encima, si lleva adelante don't, es que es una acción negativa. Entonces, con esa información, es una acción negativa respecto del dinero. Bueno, y de aquí con Jesús lo hemos estado viendo y tal, debería de darte una idea suficiente como para entender el significado básico y responder la pregunta. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué pueden hacer si el dinero negativo, pues no sé, como decía Jesús, no tienen o no, o sea, algo negativo del dinero cuando cuando van a la tienda, de repente no tienen o no. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para compensar ese elemento negativo? La traducción de la frase, una vez digo, esto que he comentado antes es esa técnica de deducir, si no el significado exacto, el significado más aproximado para que esa palabra que necesitáis saber, pero no sabéis lo que significa,
lleguéis, digamos, lo más próximo a cuál es su significado. Bueno, la traducción sería, ¿qué pueden hacer de manera que no gasten tanto dinero, no gasten mucho dinero en la compra? Eso es lo que significa la pregunta. ¿Vale? Entonces, a través de eso es posible llegar, como digo, a un significado parecido, o al menos a un significado que te permita responder la pregunta. Bueno, pues si voy al solucionario, dice, they can buy cheap products at the supermarket. Y en este caso no es posible copiar literalmente la respuesta, porque mirad, en el texto, donde te da la información para esta respuesta, que te habla de los 60 litros de leche, la última frase del texto dice, so it's best for them to find the ones which are cheap. Dice, por lo tanto, lo mejor para ellos es encontrar los que son baratos. Por lo tanto, cheap es exactamente barato. Por lo tanto, si la pregunta dice, oye, ¿qué pueden hacer? Pues yo esa información aquí sí que la tengo que rehacer y crear una frase mía. Cuando eso ocurra, cuando llegue la ocasión o la situación de que tengáis que vosotros mismos hacer una frase, id a lo sencillo, sujeto, verbo, complemento, no complicar, no meter palabras raras, no, sino que con la información que os da el texto y teniendo en cuenta que la frase es sujeto, verbo, complemento, haced esa respuesta. Siempre lo más sencillo posible. Aquí tenéis sujeto de el verbo can buy y los complementos, cheap products. Vamos a poner el supermercado, pero incluso eso lo podemos obviar y decir they can buy cheap products. Frase fácil, ¿vale? Entonces, recomendación, seguir ese principio, insisto, cuando llegue el momento o surja la ocasión de que tenéis que, para responder a una pregunta, crear vosotros la frase a partir de la información que da el texto. ¿Vale? They can find the ones which are cheap. Es decir, bueno, sí, lo único que te podrían dar por mal ahí es lo de can to find. Pero si tú pones they can find the ones which are cheap, podría serlo ahí. Ellos pueden encontrar los que son baratos. No, porque en el texto dice it's best for them to find. Vamos a proyectar el texto para que lo veamos. En la última frase me dice, so it's best for them to find the ones which are cheap. De manera que es lo mejor para ellos. Entonces, que puedes utilizarlo, pero si utilizas can, entonces no puedes decir can to find, sino can find. Porque no. Sí. Vale, exactamente, esa es la idea. Pues, ok. Vale, ok, entiendo lo que hay que decir. Que no está especificando qué compran, qué pueden comprar. Vale, bueno, en ese caso, can find o can, sí, can find the products which are cheap, por ejemplo. Ahí sí. Ellos cogen los productos más baratos. ¿Vale? Pero aún así, tú pones they can find the ones which are cheap, igual, algo te daría. O sea, sí, al corrector, claro, porque has ido a donde está la información, has hecho una frase completa, está próxima, muy cercana a la respuesta que están pidiendo. O sea, que algo sí. Which es un pronombre relativo, que ya lo estudiaremos más adelante, que significa que o cual. Se refiere a un objeto, a una cosa. Los productos que, which, son baratos, ¿vale? Ten en cuenta que primero la actitud del corrector siempre es in dubio pro reo, ¿no? Es decir, que es a favor del estudiante. Entonces, siempre intentará, de alguna manera, siempre que sea posible, claro está, que le dais razones, si es posible, puntuar. De repente no completo, pero bueno. Y a veces las respuestas que dais o tal, pues como digo, pues son suficientes para que algo no quede. ¿Vale? Bueno. Y creo que no nos va a dar tiempo a más. El siguiente ejercicio
es el de los sinónimos y demás. Y lo diré ahora y seguramente mucho más antes de los del curso. No os agobiéis si este ejercicio de los sinónimos os resulta un poco loco. Resulta que hay 5 y encontráis 2 solamente. Porque realmente es un ejercicio que no tiene como... O sea, no, es la misma, la puntuación es la misma. Lo que quiere decir es que no hay yo no te puedo ofrecer un sistema. Oye, pues cuando te llegue el ejercicio de los sinónimos, esto es como, por ejemplo, pues en las preguntas y las respuestas, que si vemos que hay como ciertas reglitas o trucos que podemos utilizar. En el caso de los sinónimos, es que o me sé la palabra que me ofrece el ejercicio, o si no, no hay forma de hacerlo, ¿vale? Y por eso digo que es un poco un ejercicio ahí que resulta, pues, siempre un poco loco. Hay veces que sí. Lo que ocurre es que eso, ¿cómo lo compensan ellos? Pues que de las 5 palabras que te... Bueno, como tú no apareces, recordad, me ofrece el ejercicio, me da la palabra y me dice el párrafo donde está. ¿Vale? Aquí no, porque es un texto muy cortito, pero eso ya es una pista, ¿vale? En el examen me dirán la palabra y al lado el párrafo en el que está. Y luego de las 5 palabras, normalmente 4 son o sencillas, es decir, palabras que deberíais conocer, o aunque tengan un poco más de nivel, tampoco son súper extrañas. Y a lo mejor una de ellas es la difícil, la que sea, digamos, ya un poco de más para, pues eso, ¿no? Como de un poco más nivel. Pero normalmente la media son 4 palabras asequibles, más o menos. ¿Vale? Recordad también que aquí no porque no hay solo palabras, sino hay como pequeñas definiciones, pero cuando hagamos un ejercicio más parecido a los del examen, donde vais a tener una palabra, el sinónimo, por supuesto, tiene que ser de la misma categoría gramatical. Si el ejercicio presenta un adjetivo, pues tenéis que buscar un adjetivo. Y en la misma forma en la que esa palabra se presente en el ejercicio. Es decir, que si me pone en el ejercicio un verbo con ing, el sinónimo que yo tenga que buscar en el texto será un verbo en ing también. ¿Vale? Si no, no se da por válido. O si es un sustantivo en plural, en el texto tendré que encontrar un sustantivo en plural. ¿Vale? Aquí no tanto, porque ya digo, aquí como son, la mayoría son definiciones, pues no tenemos por qué respetar en este ejercicio en concreto. Bueno, la primera me dice two or more people. Bueno, pues haciendo la cosa esta. Sería groups. Grupo. Una, o sea, 2 o más personas, pues serían grupos. Groups. That's right. La siguiente, bueno, para no estar así, porque puede ser un poco rollo, voy a dejar proyectado el solucionario y yo voy leyendo aquí que lo tengo la, la palabra. La segunda me dice situation, situación. Pues en el texto podéis encontrar context o atmosphere y las dos valdrían. Serían, en este caso, en este texto, tanto context como atmosphere podrían ser sinónimos de situation. Recordad también que hay veces que el sinónimo que tenemos que encontrar en el texto es sinónimo de la palabra que me da el ejercicio en ese texto en concreto. De repente, en otra situación, no serían sinónimos cercanos, ¿no? De repente, en otro texto, con otra formulación o hablando de otra cosa, pues a lo mejor situación y contexto, situación y atmósfera, pues a lo mejor no sería sinónimo. Por ejemplo, pues si están hablando de la atmósfera como la capa que rodea la Tierra y tal, pues ahí no sería sinónimo de situation, ¿vale? Bueno, la siguiente me dice all of them, pues everyone, es uno de esos pronombres indefinidos, no todos. All of them, everyone. Tenéis que confiar más en vosotros. Yo siempre lo digo. En todos los niveles siempre suele ser lo que dice que pensáis que no lo hacéis bien, pensáis que tal, no, confiad un poquito más. ¿Vale? Oye, que luego estamos en la corrección y resulta que está mal, pero si no. Photo, picture. Y esta sería otra palabra muy común, ¿vale? Photo, picture. Y por último, aunque en la solución del último pone atmosphere, que no entiendo por qué, se me habrá colado ahí, pero el sinónimo de easy and without difficulty es relaxed. Easy and without difficulty significa
Fácil y sin dificultad. A veces también easy, cuando se refiere a hablar de una situación, de un contexto, ¿no? Que es lo que estamos viendo, también significa relajado, ¿vale? Easy. Hay una expresión que es también bastante común y que también era una canción de Mika, del artista de franco-libanés, bueno, franco-anglo-libanés, que es Take it easy, que es relájate, tómatelo con calma. Literalmente sería tómalo fácil, pero en sentido figurado sería pues eso, ¿no? Tranquilo. Sí, del primer disco de hace ya como 10 años o 12 años, por ahí, no sé. Bueno, pues eso, ¿no? Relájate, tómatelo con calma. Tomárselo con calma. ¿Vale? Take it easy. Okay. On the other hand, sería, por otro lado, por otra parte, ese on the other hand, voy a proyectarlo ya que ha salido. Me vuelvo al texto. No. Ok. Mira, on the other hand, eso es un conector, ¿vale? Cuando empezamos a ver lo de los writing y tal la semana pasada, yo decía que conforme, si todavía estamos un poco empezando a redactar y mejorando nuestra capacidad de redactar, no tanto, pero cuando empecéis a evolucionar, es bueno que incluyáis conectores, estas expresiones o palabras que unen frases. Pues bien, uno muy específico, sobre todo cuando queremos decir esto por un lado y esto por otro, es on the one hand and on the other hand. A veces es correlativo, ¿no? Es decir, aparece primero on the one hand, eso que no sé cuánto, on the other hand. Por una parte, por otra parte. Por un lado, por otro lado. Aquí solo utilizan por otro lado, la segunda de on the other hand, pero bueno, también es posible. On the other hand, por otra parte, por otro lado. Más cosas. ¿No? Ok, bueno, pues paramos aquí.